Límites delgados. ¿Listos para una historia que los mantendrá en vilo? Un relato donde las fronteras entre el bien y el mal se difuminan y los deseos prohibidos se imponen. Lean ahora para descubrir el secreto más oscuro de una familia. Buenas noches, buscadores de la verdad. Escuchen atentamente porque la historia que estoy a punto de contar se les colará en la mente, los atormentará y los hará preguntarse ¿hasta dónde llegarían por un antojo prohibido? No lo duden, sumérjanse en este abismo conmigo. El sol se ponía en el horizonte proyectando largas sombras sobre la tranquila calle suburbana mientras el familiar zumbido del coche de Austin llenaba la entrada. Había estado pasando el verano con mi hija Annie y su esposo, y cada día que pasaba me sentía más atraída por Austin de lo que debería. Era una verdad incómoda, una que intenté acallar, pero su silenciosa fuerza y su forma de comportarse me dificultaban ignorarla. Estaba en la cocina con una cuchara de madera en la mano removiendo el bœuf bourguignon que había pasado casi toda la tarde preparando. El rico aroma llenaba el aire, una reconfortante distracción de la tensión que se acumulaba en mi interior. Oí abrirse la puerta y me giré para saludarlo, con una sonrisa dibujándose en mi rostro. «Austin, ya estás en casa», dije, intentando mantener un tono de voz despreocupado. «Pensé en preparar tu bœuf bourguignon favorito». Arqueó una ceja y se detuvo en el umbral. «Te refieres al favorito de Annie», corrigió con suavidad, pero había un deje de inquietud en su voz. Agité la mano con desdén, volviendo a los fogones. «Es lo mismo, ¿verdad? A los dos les encanta». Con el rabillo del ojo pude ver la tensión en sus hombros, la forma en que evitaba mi mirada. Sabía que lo ponía nervioso y una parte de mí se emocionaba con el poder que ejercía sobre él. No era que quisiera incomodarlo, solo quería que me viera, que reconociera la conexión que parecía latir a fuego lento bajo la superficie. «¿Dónde está Annie?», preguntó dejando su maletín sobre la encimera. Su voz era firme, pero podía oír la tensión subyacente. «Trabaja hasta tarde esta noche», respondí, concentrada en el estofado como si requiriera toda mi atención. «Tiene un proyecto importante. Cenamos solo tú y yo». La sala quedó en silencio, salvo por el suave burbujeo del estofado. Podía sentir sus ojos fijos en mí y sonreí para mis adentros, con una mezcla de emoción y culpa revolviéndome el estómago. Sabía que estaba jugando con fuego, pero no podía evitarlo. Había algo en Austin que me atraía, algo que me hacía querer traspasar los límites, ver hasta dónde podía llegar antes de que él reconociera la chispa entre nosotros. Durante las siguientes semanas me volví más persistente. Hacía comentarios sutiles sobre su apariencia, siempre buscando oportunidades para estar cerca de él. Podía ver el efecto que tenía en él, cómo se tensaba cuando estaba cerca, cómo sus ojos se detenían en mí cuando creía que no lo veía. Era un juego peligroso, uno que sabía que podía tener graves consecuencias, pero no podía detenerme. Una noche lo encontré en la sala, con un libro en su regazo. Annie había salido con amigos y yo había aprovechado para preparar la cena para los dos. Le di una copa de vino, mis dedos rozando los suyos por un instante más de lo necesario. Me senté a su lado en el sofá, lo suficientemente cerca. «Austin», dije con voz suave y pausada, «siento que te estás conteniendo. ¿Por qué?» Tomó un sorbo de vino, ganando tiempo. Pude ver el conflicto en sus ojos, la forma en que luchaba con sus sentimientos. «¿Qué te hace pensar que me estoy conteniendo, mamá?», preguntó con voz cautelosamente neutral. Me incliné un poco hacia él, en voz baja. «Esto, nosotros, sabes que hay algo aquí, Austin, no puedes negarlo para siempre». Apartó la mirada, apretando la mandíbula. «Mamá, yo no sé qué quieres que te diga». Me acerqué a él. «Solo quiero que seas honesto contigo mismo, conmigo». Respiró hondo, sus ojos se encontraron con los míos brevemente antes de apartar la mirada de nuevo. «No puedo hacer esto, mamá», dijo con voz firme pero amable. «Lo siento». Lo miré con la decepción y la determinación en pugna dentro de mí.
No puedes huir para siempre, Austin, dije en voz baja. Tarde o temprano tendrás que afrontar lo que realmente quieres. Cuando se levantó y dejó la copa de vino sobre la mesa, supe que había cruzado la línea, pero también que ya no podía dar marcha atrás. La compleja red de emociones que la acompañaba se había apoderado de mí y estaba decidida a llegar hasta el final sin importar el coste. Sabía que lo estaba presionando, pero no podía evitarlo. Lo deseaba y estaba decidida a hacerle ver que él también me deseaba. Era plenamente consciente de que pisaba terreno peligroso, pero la atracción que sentía hacia Austin era demasiado fuerte como para ignorarla. Estaba demasiado involucrada y aunque sabía que debía dar marcha atrás, me encontré incapaz de resistir la corriente que nos atraía. Una tarde, Austin trabajaba desde casa con su portátil sobre la mesa de la cocina. Yo estaba afuera, junto a la piscina, tomando el sol y mirándolo furtivamente por la ventana. Tenía el ceño fruncido por la concentración y podía ver la tensión en sus hombros. Lo saludé con la mano, invitándolo a acompañarme. Dudó un momento, luego cerró su portátil y salió. Se sentó en la tumbona junto a la mía y extendí la mano, poniéndole una en el brazo. «Pareces estresado», dije con la voz preocupada. «Déjame ayudarte a relajarte». Me moví detrás de él, encontrando sus hombros con mis manos. Empecé a frotarlos suavemente, sintiendo cómo la tensión se aliviaba de su cuerpo. Era un gesto simple, inocente a primera vista, pero sabía que no lo era en absoluto. Podía sentir la fuerza de sus músculos y me emocionaba. «¿Te sientes mejor, verdad?», pregunté en voz baja, inclinándome. Asintió en silencio, con los ojos cerrados. Pude ver el conflicto en su expresión, la forma en que luchaba con sus sentimientos, pero sabía que tenía que ser paciente. Tenía que dejar que viniera a mí. «Caroline», dijo de repente, con la voz ronca. Se apartó, con el corazón acelerado. «No podemos hacer esto, ni aquí ni ahora». Sonreí, intentando ocultar mi frustración. «¿Y entonces a dónde, Austin? ¿Cuándo?». Mientras se ponía de pie, su cuerpo temblaba con una mezcla de nerviosismo y miedo. «No lo sé, solo necesito pensar». Asentí, observándolo mientras me dejaba junto a la piscina. Sabía que lo estaba presionando, pero también sabía que él sentía la misma atracción que yo. Era solo cuestión de tiempo antes de que lo admitiera. Una noche, Annie estaba fuera de la ciudad por una reunión de trabajo. La casa estaba en silencio, el aire cargado con las cosas que no decíamos. Encontré a Austin en la sala, intentando sumergirse en un libro. Me senté a su lado, con una bata de seda suelta que sabía que me favorecía. Podía sentir sus ojos fijos en mí, podía sentir la tensión. «Austin», dije con voz suave pero firme, «mírame». Dudó, pero luego hizo lo que le pedí. Vi cómo luchaba por controlar sus miradas. Me incliné más cerca. «Mamá», susurró con voz ronca. «No podemos». Lo silencié con una caricia suave. «Podemos hacer lo que queramos, Austin», dije. «Solo estamos tú y yo. Nadie tiene por qué enterarse». Vi la lucha en sus ojos, la guerra entre su impulso y su lealtad a Annie. Sabía que le estaba pidiendo que cruzara la línea, que traicionara a la mujer que amaba, pero también sabía que me deseaba, que se sentía atraído por mí de una manera que no podía negar. Me puse de pie, tendiéndole la mano. Dudó un momento, luego la tomó, permitiéndome que lo acompañara arriba. Mi corazón latía aceleradamente por la anticipación y el miedo, una mezcla de emociones que era casi abrumadora. Sabía que esto estaba mal, pero también sabía que no podía negar cómo me sentía. Todo lo que sabía era que lo deseaba después, mientras yacíamos uno al lado del otro en la tenue luz de la habitación, sentí una mezcla de emociones. Había culpa pesada y opresiva, por lo que había hecho, por la traición que había orquestado. También había miedo, miedo a las posibles consecuencias, al dolor que podríamos causarle a Annie, a las consecuencias que seguramente vendrían.
Pero también había una sensación de inevitabilidad, como si esto estuviera destinado a suceder, como si fuéramos incapaces de resistir la fuerza que nos había unido. Miré a Austin, su expresión reflejaba una mezcla de emociones que reflejaban las mías. Podía ver la culpa, el miedo, la incertidumbre, pero también el anhelo, la conexión que compartíamos. No te arrepientas de esto, Austin, dije con tono serio. No podemos cambiar lo que pasó, solo podemos seguir adelante. Asintió y me tomó la mano. En ese momento supe que él estaba en esto conmigo, para bien o para mal. Estábamos demasiado involucrados y no había vuelta atrás. Y así comenzamos nuestra relación secreta, una danza emocionante pero precaria. Siempre tuvimos en cuenta a Annie, siempre conscientes de los riesgos. Compartimos momentos juntos cuando pudimos, siempre con cuidado de mantener la fachada de normalidad. Era un juego peligroso, uno que podía desmoronarse en cualquier momento. Pero a pesar de las complicaciones, a pesar de la culpa y el miedo, no podía negar la verdad. Era feliz, verdaderamente feliz por primera vez en mucho tiempo. Había encontrado algo con Austin que nunca esperé encontrar, algo a lo que estaba decidida a aferrarme cueste lo que cueste. Pero incluso mientras disfrutaba de nuestra nueva conexión, sabía que el tiempo corría. Sabía que eventualmente tendríamos que enfrentar las consecuencias de nuestros actos. Simplemente no sabía cuándo ni cómo se derrumbaría todo. ¿Crees que la relación de Caroline y Austin sobrevivirá? ¿O se derrumbará dejando un rastro de traición y dolor? Comparte tu opinión. Gracias por acompañarme en este dramático viaje. Espero que hayas tenido una lectura emocionante.